Bienvenida, bienvenido a Criar y Querer. Como habrás leído en el título, hoy vengo a hablarte de los 2 años y de los cambios que se producen alrededor de esto. Justo hoy, el día que estoy grabando el vídeo, falta exactamente un mes para que mi peque cumpla los 2 añitos y es súper emocionante. Nosotros ya estamos viendo todos estos cambios en él y es que al final, aunque sean para los 2 años, se puede producir tanto antes como después, es como un baremo, ¿no?, alrededor de los 2 años. Y verás que tu peque empieza a decir ¿y por qué? No, yo quiero, es mío. Y también querrán elegir, vienen las rabietas que tanto nos preocupan y se inicia o hay como un boom en el juego simbólico. Entonces, a nivel social, los 2 años se les dice la adolescencia porque pasan cosas similares a la adolescencia respecto a la identidad, y es que para los 2 años los peques están forjando esa identidad y el motivo de este vídeo es que creo que es como súper importante y necesario entender qué pasa en el cerebro de los peques y qué está pasando en cuanto a su desarrollo para comprender mejor estos comportamientos que a veces a los adultos nos ponen nerviosos o nos afloran sentimientos o comportamientos de cómo nos educaron a nosotros, que a nosotros ahora mismo quizá no son la manera que queremos actuar. Entonces creo que es muy importante, aparte de saber recursos para poder gestionar estas cosas, entender por qué les pasa esto a los peques para poder acompañarlos mucho mejor. Así que en este vídeo voy a explicarte un poquito qué pasa detrás de cada de estos ítems y cómo podemos comprender y acompañarlos mejor. En el vídeo hay como 6 subapartados y yo les he puesto un orden, pero no es para nada el orden en el que van apareciendo. Cada peque irá desarrollando unas primeros, luego otras, así que simplemente son diferentes ítems que alrededor de los 2 años irán pasando. Y yo voy a empezar con el ¿y por qué?, que fue uno de los primeros que mi peque empezó a hacer. Y verás que de repente un día empiezan ¿y por qué? ¿Y por qué? Y tú le contestas ¿y por qué? Y otra cosa ¿y por qué? Y así pues estar en bucle hasta que pues queda satisfecho y paran. ¿Qué hay detrás de esto? Pues es que alrededor de los 2 años hay una explosión en el lenguaje, entonces van a empezar a hablar muchísimo más. También hay un desarrollo en el pensamiento, quieren entender la causa-efecto de las cosas y ya no están satisfechos únicamente con explorar el mundo, que era lo que venían haciendo hasta ahora, sino que ahora también lo quieren entender. Entonces, esa curiosidad innata que tienen va a hacer que les surja la necesidad de preguntar por qué pasan las cosas y el porqué de todo. Así que ármate de paciencia. Y una cosa que te va a pasar, porque es que su curiosidad va tan allá, que te van a preguntar cosas que tú no vas a saber. A mí a veces aún no me ha pasado con mi hijo, pero en el cole, como profe, sí que me ha pasado. Y está bien que les digas, ostras, pues no lo sé, pero lo podemos ir a buscar. No pasa nada, no somos internet andante, ni un diccionario como antes había. Andante, y no tenemos por qué saberlo todo, y también está bien que les enseñemos que cuando algo no lo sabemos lo podemos preguntar, pero también podemos buscar esa información. Ahora que son pequeñitos no hace falta enseñar a contrastar información ni nada de eso, simplemente con encontrar la respuesta a su pregunta es suficiente. Pero es muy importante que entendamos que no, o sea, aunque a nosotros nos puede resultar pesado, porque al final pueden estarte 2 minutos preguntando ¿y por qué?, es simplemente su necesidad de entender y comprender el mundo. Y el siguiente ítem es yo solo. Como su propio nombre indica, es que van a querer empezar a hacer las cosas por sí mismos y ellos solitos, y te lo van a demostrar rechazando en varias ocasiones tu ayuda. Entonces lo que vas a tener que hacer es ser un poquito más flexible con el tiempo y calcular un poquito más de tiempo al que tú normalmente estás acostumbrado o acostumbrada. ¿Por qué? Pues porque van a querer, por ejemplo, vestirse solos. No van a tardar lo mismo que si tú los vistes, a que ellos si quieren intentar ponerse el calcetín, ponerse un pantalón, ponerse la camiseta, vas a tardar bastante más. Así que ármate de paciencia, aunque creo que esto lo vas a necesitar siempre. Pero al final es importante que les dejemos ese tiempo de más para que ellos puedan ir practicando.
¿Por qué sucede esto? Pues si en el ítem anterior había un boom en el desarrollo del lenguaje, en este caso lo está viendo en el desarrollo motor, de sus habilidades motrices. Y es que va a tener más control sobre su propio cuerpo y está desarrollando diferentes habilidades, las cuales va a querer probar. Y esto es importante que vayan practicando, no quieren hacerlo perfecto, simplemente quieren ver de lo que son capaces. Entonces es importante que les permitamos practicar y, como he dicho antes, les dejemos ese tiempo para que intenten hacerlo ellos solos. De esta manera, además, también están desarrollando su autoestima y su autoconocimiento, el conocimiento de su propio cuerpo, de sus propias capacidades. Así que paciencia, simplemente acompañarles sin invadirles. Si nosotros estamos viendo que se está poniendo el calcetín del revés, no pasa nada, dejemos que lo intenten y dejemos que ellos mismos aprendan de sus errores. Obviamente nosotros acompañándoles, si se está poniendo un zapato del revés, pues quizá no es lo más adecuado y más cómodo para la ergonomía de su pie, pero si se pone el calcetín con la costurita para afuera, no pasa nada, porque lo importante es que ese calcetín se lo habrá puesto él o ella solo. Así que aquí nos tenemos que revisar nosotros con nuestras perfecciones y simplemente pues acompañarlos en este camino. El tercer ítem en esta lista sería el yo elijo, y como su propio nombre indica, veremos que los peques quieren empezar a tomar decisiones que les implican a ellos en su día a día. Qué ropa quieren ponerse, qué quieren desayunar, por qué camino quieren volver a casa, etcétera, ¿no? Cualquier cosa que se te ocurra la van a querer elegir. Entonces, un tip muy sencillito para satisfacer esta necesidad de sentirse ellos partícipes es tú anticiparte y ofrecerles entre dos opciones. Por la mañana, pues elegir tú ya dos prendas adecuadas, por ejemplo, al sitio al que van a ir. Pues no es lo mismo si van a ir a la escoleta que si van a ir, me invento, a una boda o a un evento. No es lo mismo si estás en pleno invierno que si estás en verano. Pues tú ya vas a elegirle dos prendas adecuadas para ese momento. Y entre esas dos prendas, que a ti te va a dar igual qué elección elija, tu peque va a poder elegir, y de esta manera ya se va a sentir que ha tomado una decisión y que esa ropa que él ha elegido es la que se va a poner, y para ellos eso es como wow, he podido elegir, ¿no? Por ejemplo, pues para merendar yo previamente voy a seleccionar dos frutas y le voy a ofrecer esas dos frutas. A mí me da igual qué fruta elija, pero él va a poder tomar ya esa decisión, ¿no? De elegir qué quiere comer entre una selección que yo ya previamente con un criterio escogido. Entonces, pues este es un poquito el tip para este ítem. ¿Qué hay detrás de todo esto? No es que nos quieran manipular, no es que quieran controlarlo todo, simplemente es que está desarrollando la capacidad de tener preferencias propias, de que se están dando cuenta de que pueden tomar decisiones que antes eran tomadas por un adulto y que ahora tienen una identidad propia que tiene esa capacidad de hacerlo, y que tienen una necesidad de participar y de implicarse en el día a día de su familia, de su vida. Entonces simplemente es desarrollo de esa personalidad, de esa identidad propia y la necesidad de sentirse partícipe de su entorno social. El siguiente ítem incluye el es mío y el no. Dos conceptos diferentes, pero que detrás hay un poquito lo mismo, y tú verás que empezarán a decir que todo es suyo. Este vaso es mío, este plato es mío, este juguete es mío, todo es mío. Y luego pues no a esto, no a lo otro, no a todo. ¿Por qué? Como he dicho antes, están construyendo su propia identidad, y con ese es mío y no están marcando un límite y se están dando cuenta que tienen una voz propia, y aparte están como intentando comprender, ¿no? Ordenar el mundo. Entonces, ver qué cosas les pueden pertenecer, qué cosas no. Compartir, aparte, es una acción muy compleja, que hasta adultos nos cuesta a veces compartir ciertas cosas, y es normal que siendo tan pequeños es algo que tengan que trabajar y aún tengan que desarrollar. Entonces van a intentar atribuirse las cosas para comprender y colocar su identidad, colocarla en qué posición del mundo están, ¿no? Ellos y sus cosas. Entonces pues van a empezar con el es mío. Nosotros ya tendremos el papel de explicarles pues que hay cosas que son de todos, que hay cosas que sí que son suyas, hay cosas que vamos a tener que compartir, aunque les cueste, pues son cosas que los adultos tenemos que irles trabajando, ¿no? Y por el otro lado, con el no, están fomentando ese desarrollo de identidad, de antes un adulto me decía todo lo que tenía que hacer y yo ahora me doy cuenta de que tengo voz propia, que puedo decir no.
Eso no quiere decir que tengamos que permitirle todo y que todo lo que diga no está correcto, puesto que nuestro rol como adultos es ponerle límites, sobre todo por su seguridad, bienestar y el de los demás. Entonces habrá cosas como, por ejemplo, tenemos que cruzar la carretera, ¿me tienes que dar la mano? No. Pues ahí, por ejemplo, no podemos ceder. ¿Por qué? Porque es un límite para su seguridad. Podemos ofrecerle una alternativa. Puedes puedes darme la mano, puedes subirte al carrito o te puedo coger en brazos, pero no puedes cruzar solo la carretera. Entonces, como justo en el ítem anterior de que quieren tomar decisiones, ahí estamos usando esa estrategia de darle 3 alternativas que va a poder tomar la iniciativa y poder elegir. Entonces quizá por ahí nos saltamos una rabieta, que vendrá luego. Es que al final todo va muy relacionado y lo que te sirve para una cosa te va a servir para la otra, pero básicamente detrás de ese es mío y de ese no hay un niño que nos quiera llevar la contraria o un niño egoísta, hay un niño que está formando su identidad. El siguiente ítem es el juego simbólico, y es que alrededor de los 2 años empezarás a ver cómo tu peque empieza a jugar, a cocinar, a cuidar a un bebé, a hacerle ver que le pone una tirita porque se ha hecho pupa. Empiezan a jugar, a hacer como si, ¿no? A imitar a los adultos, imitar a lo que ven. Y esto es muy guay porque te están enseñando a través del juego cómo ven ellos el mundo y cómo lo están comprendiendo. Yo, por ejemplo, me acuerdo el año post-pandemia, que ya retomamos las clases y todo en el cole, me hacía mucha gracia observar cómo había cambiado el juego simbólico en los niños. Y es que cogían tablones de madera y se decían, me voy a trabajar, y veías que lo sentaban, se ponían los tablones como si fuera un ordenador y se ponían así. Claro, esos niños estaban viendo que sus padres habían cambiado y ya no iban a una oficina o a donde fuera que se fueran. Se quedan en casa con el ordenador. Entonces, en el juego simbólico de esos niños, irse a trabajar lo hacían como ponerse en el ordenador. Cuando antes, a lo mejor, pues yo qué sé, se iban a cocinar si era cocinero, o se ponían a hacer de profes, ¿no? Cualquier cosa, lo que fueran. El juego simbólico nos enseña cómo ven los niños el mundo, cómo lo interpretan. ¿Y qué hay detrás de todo esto? Pues hay un desarrollo de la imaginación y de la capacidad de representación mental, puesto que al final todo sucede en su mundo imaginario, ¿no? Porque no tienen exactamente un escenario como tal montado, y de esta manera con el juego simbólico desarrollan muchísimo la imaginación, la creatividad, y hacen esa representación mental de algo que ellos han visto, lo abstraen a ese juego. Y como he dicho, pues una comprensión del mundo social y procesamiento de experiencias. Ellos al final, experiencias que viven como persona individual y que ven, a través del juego las están interiorizando y están entendiendo esas experiencias. Entonces también es una manera para ellos de recolocar las cosas en su sitio a nivel mental, y a través del juego lo van organizando y vivenciando y estructurando. Y por último, pero no por ello menos importante, sino al contrario, va a ser el que más necesite de ti, de que tú tengas habilidades, de que tú tengas recursos y de que tengas autocontrol para poder acompañar las rabietas. Y es que, ¿qué vemos cuando un niño tiene una rabieta? Vemos emociones a flor de piel, vemos emociones con mucha intensidad, vemos frustración y sobre todo vemos a un niño o a una niña que no lo están pasando bien. ¿Por qué? ¿Qué hay detrás de todo esto? Pues hay emociones cada vez más complejas, deseos cada vez más claros, necesidades muy definidas y, sobre todo, por un lado tienen un cerebro emocional muy activo y por el otro un cerebro racional aún en desarrollo e inmaduro. Todo esto lo juntas en una coctelera, lo mezclas bien y a cualquier cosa que le pueda hacer así a tu peque, está ahí a la batidora y tienes una rabieta. Para que entiendas de manera súper visual y súper clara qué está pasando en el cerebro de tu peque en una rabieta, yo he extraído esta idea de los 2 libros de Elisa Molina y Rosa Jové, que son 2 autoras que hacen esta comparativa de cerebro con la mano en el momento de una rabieta. Creo que incluso no es ni de ellas, pero yo lo he sacado de estos libros. Si encuentro dónde lo han sacado y os lo dejaré por escrito, y si no, al final a mí lo que me interesa es que entendáis
qué pasa en el cerebro, y yo lo voy a hacer a través de estos conocimientos que he extraído de los libros de estas dos autoras, ¿vale? Quiero dejar claro que esto no me lo he inventado yo. Entonces ellas lo que explican es que, imagínate que la palma de la mano y la muñeca es el cerebro reptiliano, es aquel que se encarga de las cosas de supervivencia, pues de respirar, de dormir, de si hay alguna alerta, ponerte en alerta y salvarte de ese peligro. Ahora guardamos el pulgar y nos imaginamos que es el sistema límbico, el cerebro emocional, aquel, como su nombre indica, que tiene las emociones, así como la rabia, el miedo, la frustración. Y por último sería bajar los 4 dedos, que este sería el neocórtex o el cerebro más racional, aquel que, recordar, está aún inmaduro y que tardará unos añitos aún en acabar de desarrollarse. Entonces, este sería el encargado de tomar decisiones, de reflexionar, de planificar, de pensar, de razonar, ¿vale? Cuando todo está bien, ese cerebro está cerrado, pero en una rabieta nos destapamos, ¿vale? El cerebro racional del cerebro emocional quedan desconectados y el que está ahí a tope es el cerebro emocional, ¿vale? Por eso una rabieta per se es un momento en el que los peques están viviendo de manera muy intensa emociones como la frustración, la ira o el enfado. Es por ello que no pretendamos, cuando un peque está en plena rabieta, razonar con él o con ella, porque es que no, es imposible, no están conectados, ¿vale? Entonces, una de las maneras que tenemos los adultos para que esos peques poco a poco se vayan volviendo a tapar es a través de un término que estas dos autoras también emplean, que son las neuronas espejo. Las neuronas espejo, como su nombre indica, son neuronas que reflejan lo que están viendo delante. Si yo en plena rabieta de mi peque estoy nerviosa, también me estoy enfadando, ostras, ¿a qué nos está mirando? Ahora la que está liando este niño aquí porque quiere coger de la caja yo qué sé, una golosina, lo que sea, y yo le he dicho que no, y me está aquí, está enfadado, desbordado, y yo también siento la emoción. Si yo también estoy así, sus neuronas espejo, pues cada vez se van a ir encendiendo más porque están copiando. Sin embargo, si yo mantengo la calma, que es muy difícil, lo sé, por eso he empezado este apartado diciendo que va a requerir mucho de nosotros, ¿vale? Pero si yo mantengo la calma, me bajo a su altura, lo miro a los ojos, acompaño esa emoción, porque como he dicho, no lo están pasando bien, ¿vale? No es por hacernos quedar en ridículo, ni por nada que nosotros como adultos podamos pensar, es porque ha habido una necesidad, la que sea, que no está satisfecha y le ha provocado esa emoción. Nosotros con nuestras neuronas espejo no vamos a conseguir que se calmen al momento, ni lo pretendamos, pero sí que su cerebro va a ir entendiendo que está en un lugar seguro, que está acompañado, que no está solo ante esa emoción que está sintiendo y que además no comprende, no sabe gestionarla. Nosotros somos los que tenemos estas estrategias, o deberíamos de tenerlas, pero ellos no las tienen, están explorando estas emociones nuevas y se desbordan emocionalmente. Entonces, con nuestras neuronas espejo, manteniendo nosotros la calma, poco a poco van a ir pudiéndose calmar, ¿vale? Cuando sí que estén en ese punto de calma, que se hayan vuelto a tapar, ahí va a ser cuando podamos emplear la palabra. Hasta ese momento, todo lo que le digamos va a ser como si no hubiéramos dicho nada, porque es que recordar que están destapados, ¿vale? Cerebro de funciones básicas, cerebro emocional, cerebro racional, ¿vale? Rabieta, destapado. En calma, tapado, podemos hablar. Rabieta, emociones. Hay que atender las emociones, ¿vale? Es que es súper visual y me encanta esta metáfora. Entonces, pues eso, con las neuronas espejo vamos a ir bajando ese ritmo y una vez hayamos conseguido bajar el ritmo y estar tapados, vamos a poder utilizar la palabra. ¿Habrá rabietas que podamos evitar? Pues rabietas, como he dicho, al final una rabieta es una emoción que viven muy intensamente debida a, bueno, una emoción, no cualquier emoción, las de alegría, pues todo esto no,
emociones de malestar, que te producen malestar, como la frustración, como la ira, la rabia, el miedo, ¿vale? Emociones que a ti te ponen en alerta. Entonces, habrá rabietas que podamos evitar. Pues rabietas de que tienen hambre, de que tienen sed, de que tienen sueño. Pues llevar siempre algo de comidita, un poquito de bebida. Pues si son aún peques, pues llevar el carrito y los podemos tumbar, o la mochila de porteo, lo que te funcione, ¿vale? Pero habrá cosas que nosotros, llevando estas 4 cositas de prevención, las podamos evitar, ¿vale? Pues si ya vamos viendo que es la hora de comer y por lo que sea estamos en un sitio y aún no vamos a comer, le podemos ofrecer ese snack, ¿vale? Y ahí evitamos rabieta. Habrá rabietas que son inevitables porque es que no sabes cómo ha pasado, ¿no? De repente, ¡pum!, está ya. Por algo que a ellos internamente les ha pasado, está ya. Y ahí es que no puedes hacer nada, simplemente acompañar porque es imposible evitar. Y habrán otras rabietas que sucedan a partir de los límites, ¿no? Pues estar en la cola del supermercado y decirle que no vas a comprar esa chocolatina. O, pues como he explicado antes, ir a cruzar la calle y ponerle el límite de que tiene que cruzar la mano, de que tiene que cruzar la calle dándote la mano. O con algún adulto, ¿no? Que no la puede cruzar corriendo, pues rabieta porque él querría cruzar la calle corriendo, pero son límites que van a ser por su bienestar, por su salud o por la salud y bienestar y seguridad del mismo o de los demás. Y eso no quiere decir que tú no tengas que poner el límite, al contrario, tienes que acompañar esa emoción con afecto, pero con firmeza y marcándole ese límite, ¿vale? Porque si no va a aprender que con las rabietas consigue las cosas. Si tiene esa rabieta y tú no le vas a permitir cruzar la calle, le puedes dar, ¿no?, como he explicado, las alternativas, ¿no? Puedes cruzar la calle dándome la mano, puedes cruzar la calle subiéndote al carrito, o te puedo coger en brazos. Tú puedes elegir esas 3 maneras, pero es que sí o sí tienes que cruzar la calle con un adulto. De la manera que sea, pero con un adulto. No puedes cruzar la calle solo porque pasan coches y puede ser peligroso, ¿vale? Es que por ahí no vamos a ceder. Entonces, no quiere decir que le vayas a quitar el límite, le das en este caso, ¿no? Le podrías dar las alternativas. ¿Qué no funciona? Sobre todo, antes de ponerte a dar sermones que no sirven, cosas como muy sencillas, ¿no? Expresar, poner palabra a su emoción para que las vaya identificando. Veo que estás muy enfadado, veo que estás muy triste, ponerle la palabra a la emoción, explicar lo que pasa y entonces dar las alternativas o dar las soluciones o lo que tú se te ocurra, ¿no? Veo que estás muy enfadado porque querías cruzar la calle solo, pero no puedes cruzar solo porque es peligroso. Puedes darme la mano, te puedo coger en brazos o puedes subir al carrito. Si tú ves, en este caso, no, pues que sigue en bucle y te tienes que ir porque tienes que irte al trabajo o a lo que sea y no puedes dedicarle más tiempo a sostener eso, veo que sigues muy enfadado, como tenemos que cruzar la calle y veo que no estás preparado, voy a cogerte en brazos y vamos a cruzar la calle de manera segura. Lo coges en brazos y cruzáis la calle, o voy a ponerte en el carrito y vamos a ir a donde sea, ¿vale? Pero ponerle la palabra a la emoción, decirle lo que está pasando y darle la alternativa. O estás en el parque, veo que estás muy triste porque querías seguir jugando en el parque, pero ahora nos tenemos que ir porque es tarde y tenemos que irnos a casa para prepararnos para mañana. Mañana podremos volver al parque, si es verdad, ¿eh? Sobre todo siempre decir las cosas de verdad. No decir, luego te compro lo que sea, o luego podremos ir a donde sea, si luego no vas a hacer eso de verdad. Porque si no, al final también, a lo mejor las primeras veces te funcionan, pero luego a decir, no me va a dar lo que me estás diciendo, o mañana resulta que no vamos a ir. Otra cosa es que al día siguiente te surja un imprevisto y te digas, ostras, cariño, te prometí ayer que hoy volveríamos al parque, pero ha surgido esto y tenemos que ir. Al final eso tampoco está en tu mano, ¿no? Pero sobre todo decir siempre cosas que sean verdad, ¿vale? Entonces, pues como resumen de las rabietas, recordar la mano tapada y destapada, al revés, destapada y tapada, cuando estamos en rabieta y cuando estamos tranquilos, las neuronas espejo para mantener la calma, que no te importe lo que esté pasando alrededor, que te importe tu peque,
Una frase que me encanta a mí de un refrán, o sea, así popular, creo que no tiene autoría, es quiéreme cuando menos lo merezca porque será cuando más lo necesite. Creo que es algo así. Y me encanta esa frase porque representa muy bien lo que sucede en una rabieta. Y eso, acompañar las emociones sin sermones, poner el límite y dar una alternativa. Y es así como resumen de las rabietas. Y bueno, pues al final todas estas cosas que suceden a los 2 años, ¿no? El yo solo, el es mío, el no, el querer elegir, el juego simbólico, querer hacer las cosas solo, que no sé si lo he dicho ya, pero bueno, si no pues lo repito, las rabietas, todo esto al final es parte del desarrollo normal de un peque sano, que se está desarrollando correctamente alrededor de los 2 años. Es un peque que está creando su identidad, que está formándose como personita independiente, desarrollando su personalidad. Y bueno, pues al final a nosotros como adultos nos toca acompañar cada etapa. Esta es una etapa que va a requerir mucho de ti, sobre todo con las rabietas. Así que muchos ánimos, y lejos de pensar que es una etapa difícil, que sí que lo es una etapa en la que tu peque está creciendo, se está creciendo, pues como he dicho, sano. Y tiene muchísimas cosas buenas, es muy divertida, puedes empezar a tener conversaciones. Al final también piensa que todo lo que estás trabajando en cada rabieta, cuando sea mayor, serán recursos que ya va a tener, herramientas que ya va a tener para gestionar mucho mejor esas emociones, y estarás también formando a un adulto emocionalmente responsable y sostenible, en el sentido de que vas a saber gestionar esas emociones. Así que, bueno, es que yo soy una defensora como maestra de infantil, de esta etapa. La etapa infantil es tan importante porque es que se establecen las bases para luego cuando sean adultos. Así que muchos ánimos. Te dejaré también abajo el link de los 2 libros estos que me leí, porque me parecen súper interesantes, y estas 2 autoras también, que obviamente pues todo esto es recomendación personal. Así que nada, espero que te haya servido a entender un poquito más los 2 años y acompañar mejor si tienes un peque de 2 años correteando por ahí. Y nada, hasta el próximo vídeo. ¡Adiós!